NEA. Adelante. Grata visita, se repite en la semana para ir tratando de ordenarnos un poquito por todo el casi mes y moneditas que estuvieron ausentes porque había feria judicial. Los doctores González y Maciel hoy nos vienen a visitar nuevamente. ¿Cómo les va? Buen día. Vienen antes del partido de River, ¿no? Porque después de cuando pierde River desaparecen unos cuantos, ¿no? No, buen día, ¿cómo están? Siempre presentes, más allá del resultado, seguro. Más allá del resultado. Fin de Parece semana. que van a manejar a Pasarela. Este fin de semana va a ser difícil para River. Vamos a ver qué pasa. Pero no va a ser difícil. Porque como recién lo decía Miguel Peloso, este fin de semana, con la reinauguración de la cancha, 85.000 personas creo que están habilitadas para ingresar. Ya no hay más entradas hace una semana. Se va a homenajear y agasajar a todos los campeones del mundo que lucieron la camiseta de River en el momento que salieron campeones del mundo, porque hay jugadores que después jugaron o antes jugaron pero no estaban en la cancha. 1978, 1986 y por supuesto lo de este año 2023, o mejor dicho lo del 2022, y el único cuestionado y que tiene que ver por una cuestión judicial y por la realidad que vivió en ese momento es Daniel Alberto Pasarela, que nada más y nada menos fue el capitán de la selección nacional. Exacto. Pero también estuvo en el momento más difícil y se le adjudica la responsabilidad también del descenso, ¿no? Sí, del descenso y un montón de cuestiones económicas, ¿no? Pero la familia de Pasarela pidió garantías y Pasarela, fiel a su estilo, quiere ir. Porque a ver si en algún momento todos conocemos y recordamos lo que era Pasarela, era confrontativo, era un tipo que le gustaba ir de frente y dijo, quiero ir. Y acá creo que está esto del respeto por sobre todas las cosas. Ojalá, porque no se lo está por ir a aplaudir por su cuestión técnica o administrativa o como autoridad del club. El aplauso es porque salió campeón del mundo. Ojalá que la gente entienda eso. Sí, yo creo que ese es el mensaje. Tenemos que ser claros en ese sentido desde la opinión, empezar a separar las cosas, ¿no? Las personas tenemos distintas facetas y creo que como jugador de fútbol es indiscutido su rol tanto en River como en la selección. Y lo otro, bueno, además está en manos de la justicia, de su intervención, claro, con lo cual hay que estar a los fallos judiciales y no a los fallos que pueda interesarle a algún grupo o sector, ¿no? Hablando de medidas judiciales y esperar respuestas judiciales, uno siempre escucha en el marco de realidades que vivimos, dice, y vos sabés que tenés que tener cuidado porque eso es causal de despido. Y ahí empiezan a enumerarte, mirá, reiteradas faltas, errores administrativos, cuestiones, casi siempre, si bien el derecho y la justicia respalda al trabajador, hay un montón de ítems que muchas veces descuidamos. ¿A ustedes les tocó en algún momento como profesionales alguna situación muy rara de situación de despidos? Sí, la verdad que sí, nos ha tocado de los dos lados, tanto como patronal, como, o sea, defendiendo los intereses de la patronal, como defendiendo los intereses de la parte obrera o empleado, porque precisamente la realidad, digamos, de todos los días, sobre todo en épocas como esta, donde la crisis económica premia, donde el empleador también está realmente por la parte tributaria, impositiva, muy presionado, tiene que hacer de alguna manera producir y valer los recursos de los que dispone, que son acotados también, y por otro lado el empleado que vive esa misma realidad, que los ingresos no alcanzan, que tiene que tener otro trabajo, en una época donde la crispación social es muy importante, donde se ven alteradas incluso las relaciones familiares, es posible detectar conductas tanto de un lado como del otro que no siempre están dentro de los estándares que están permitidos en el contrato de trabajo, ¿no? En algún momento habíamos observado a nivel país una persona que le había comunicado a quien iba a incorporar de que por su condición sexual no lo iba a incorporar. ¿Le tocó alguna realidad así? Hemos tenido situaciones de ese tipo de discriminación concretamente, que tienen que ver con lo que es lo tradicional, llamémosle así, dentro de lo que prevé la ley antidiscriminación, que son cuestiones de políticas, ideológicas, religiosas. Sucede mucho en la parte religiosa cuando son de creencias que
Contrarias a la patronal. No sé si contrarias a la patronal, sino que tienen determinadas imposiciones de conductas no propias del catolicismo, por decirlo, de lo más común. Y entonces hay que respetar días, horarios y demás, que a veces contraviene la cuestión laboral. También cuando, incluso en esa cuestión religiosa, en materia educativa, digamos, de que se le reconozca o no determinadas condiciones conforme a las creencias, ¿no es cierto? Y bueno, últimamente hay un fallo muy, muy comentado respecto de un despido, digamos, de una mujer por su condición a criterio del empleador, ni siquiera del empleador, del responsable de un restaurante, de un lugar de expedición de comida, a estas personas que reciben, distribuyen las mesas, organizan la espera. Especie de anfitrión. Exacto, tratándola o tildándola de fea. ¿Cómo? Sí. Te despido por fea. Esa fue la frase que... Menos mal que eso no pone en práctica acá, no quedamos ninguno, ¿no? Pero bueno. No, pensé lo mismo, digo, ahí. Pero aprovechamos para saludar a Alarcón. Sí, por eso está del otro lado. Bueno, esa frase, digamos, fue el objeto de decisión en el juicio respecto de las condiciones del despido. Previamente, en este caso, hubo que acreditar el contrato de trabajo, porque la otra realidad muy nuestra, el contrato no estaba registrado, era una empleada en negro. Con ese agravante encima, ¿no? Con ese agravante, ¿no es cierto? Y bueno, esto da paso a a la aplicación de leyes, digamos, que exceden ya la ley de contrato de trabajo, sino que tienen que ver con la discriminación y las cuestiones de violencia contra la mujer, ¿no? Es decir, eso le iba a preguntar, ¿se incluye como violencia de género también esto? ¿Carlos? Sí, efectivamente, más allá de las cuestiones laborales, hay normas y tratados de derecho internacional, o puntualmente de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que incluyen determinadas pautas, digamos, que vienen aunadas justamente con el rechazo a toda forma de discriminación hacia la mujer, y que, bueno, en esta situación en particular, y se entendería que en todas las situaciones donde exista una discriminación o alguna forma de discriminación hacia la mujer, se tomen en cuenta estas pautas para, en principio, indemnizar a esta persona despedida, pero también luchar en contra de toda forma de discriminación. Le hago una consulta, porque muchas veces hemos debatido como padres cuando nos aplicaban el reglamento de los establecimientos educativos y nos decían tal ítem, y vos te encontrabas con que en el ítem decía, por ejemplo, el corte de cabello, cuál debería ser ¿Puede exigir en un contrato laboral este tipo de exigencia? ¿Tenés que ser alto, tenés que ser delgado, tenés que ser de alguna forma o no? Hay un límite que siempre es el de la razonabilidad, ¿sí? Entonces, vos decís el caso, tenés que ser alto o alta. Si yo voy a contratar una azafata, y necesariamente tengo que analizar la altura, porque tiene que trabajar sobre los maleteros, pues si no alcanza las maletas para ayudar a acomodar, no puede cumplir la tarea que es objeto o parte importante de su tarea. Entonces uno podría, porque hay casos de esto, uno podría discutir si es razonable o no es razonable. Siempre se va a definir en el caso concreto. Hay un precedente muy conocido de una heladería muy famosa a nivel nacional, que fue un precedente de la Corte, donde solapadamente solo contrataba varones. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, ya sabemos cuáles son las razones, por ahí tienen en un esquema tradicional de concepción de los roles de los géneros en la sociedad, se supone que tiene más libertad, tiene mayores condiciones para determinados tipos de trabajo. Esto llegó hasta la Corte y se dijo que ese tipo de prohibiciones, directamente por una cuestión de género, eran inconstitucionales, digamos. Acá hay que ser muy prudente porque las consecuencias son mucho más graves que en un contrato común. Es decir, yo en un contrato de trabajo tengo una indemnización que nosotros le decimos que es tasada. Más o menos la gente sabe que se paga un sueldo por cada año de antigüedad. Uno más o menos calcula, esa es la base. Pero cuando tenemos estas conductas discriminatorias, como bien señalaba Carlos, se suman leyes especiales, tratados internacionales y se pagan además lo que es el despido discriminatorio, y hay una reparación integral, incluso se paga el daño moral. ¿Respecto del despido discriminatorio? No es que hay una cláusula, hay una protección en general del ser humano, digamos,
respecto del despido discriminatorio, y hay reglas específicas para las mujeres, que está constituida por la ley nacional, digamos, especial, digamos, para prevenir toda forma de violencia contra la mujer, que a su vez tiene sustento en tratados internacionales, como señalaba Carlos, que a su vez imponen dos obligaciones. O sea, el particular, el empleador, tiene que obligarse a cumplir esto, pero también le atribuye responsabilidad al Estado. El Estado tiene que garantizar que los particulares no violen estos tratados. La pregunta es si no existe, tal vez en forma oculta, como vulgarmente se dice, echa la ley, echa la trampa. Yo puedo establecer, recién hablaba de la heladería que contrataba varones y no quería mujeres, sin decirlo abiertamente. ¿Puedo estar violentando esto y que la gente perciba que está ocurriendo? Sí, de hecho... Porque ahí normalmente dice, si no hay prueba, no hay delito. Claro, por supuesto que son cuestiones que hay que probarlas en el juicio puntualmente y en el expediente, ¿no es cierto? Pero sí, este tipo de discriminación puede ser previa a la contratación y obviamente también una vez motivo de finalización del contrato, digamos. Y en este caso particular que trajeron al debate a la mesa, FEA, ¿le dijeron a la señorita que le certificaron, le escribieron, usted está despedida por FEA? No pudieron haberlo certificado porque no estaba en blanco, digamos, ¿no es cierto? Entonces, al no estar registrado, nadie, o sea, lo hemos visto alguna vez, lo hemos visto alguna vez, digamos, estando en negro, que se extienden documentos, papeles y demás. En este caso, de lo que se trató fue que ni siquiera el propietario, sino el administrador, que seguramente habrá tenido alguna imposición de tener determinados resultados y demás, disconforme por alguna razón o simplemente afectado por esto, expresó esto, ¿no? Te despido por FEA. La prueba que se admite en esta es todo tipo de prueba. Y fue muy importante la testimonial en este caso. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica nadie despide por el objeto de la discriminación. Claro. Nadie te despide por mujer, por católico, por protestante, por peronista o por radical. En la práctica se buscan otros motivos, entonces el acto discriminatorio, el acto violento permanece solapado. Y corresponde que el trabajador, al momento del despido, invoque ser, ¿no es cierto?, víctima de discriminación, que ponga el tema sobre la mesa y por supuesto que después lo pruebe. En este caso, como en todos los casos de violencia, fue muy pero muy importante la pericia psicológica, donde la perito que intervino dijo que esta persona presentaba signos, síntomas de haber sido víctima de violencia de este tipo, ¿no? ¿Y cuál es la sentencia en este tipo de circunstancias? ¿Qué pide la persona afectada? Bueno, cuando hay un despido, hay un conflicto laboral, ¿no es cierto? Como decía José María, en principio se hace una planilla, digamos, y en esa planilla se determinan los rubros por el despido, ¿no es cierto? Bueno, si estaban negros, si le corresponde alguna ley de protección contra el trabajo negro, etcétera, y puntualmente en este caso se sumaría a ese rubro la cuestión del daño moral, ¿no es cierto? Y esta persona, según los informes psicológicos, tendría 2 años de tratamiento psicológico, por lo tanto esas cuestiones también son tasadas, digamos, y entran a jugar al momento de realizar la planilla. al despido, digamos, por el trato. Claro, por el trato, ¿no es cierto? Hay distintos rubros y cada uno de esos rubros corresponde con un monto indemnizatorio que va sumando, digamos, al monto final. Y en principio esta sería una de las consecuencias del fallo, ¿no? La responsabilidad cae sobre la empresa o sobre el empleado de la empresa, porque acá quien habría tomado la determinación y habría informado, o sea, la empresa ha dicho, no, bueno, nosotros queríamos dejar el vínculo laboral por una cuestión y la información fue otra, tratando de entender de que como todos lo manejamos en el aire sin ningún papel en concreto, cuando yo presento al testigo y dice, no, el testigo dice sí, fue Insaurralde el que me dijo esto, no fue la empresa. Hay una que distinguir acá, digamos, la obligación laboral y de todos los rubros va a ser de la empresa. De la empresa, está. Pero aquella persona que cometa el acto discriminatorio también debe responder. Y cuando hablamos de responder, no hablamos solo económicamente, sino también penalmente. Claro, por eso porque pregunto. Esa conducta puede a su vez constituir un. Por eso pregunto. En eso, por ejemplo, en realidad la empresa determina. Miguel Peloso por feo
Pero sos vos, Marcelo, el encargado de comunicarle. Claro, pero por eso, la pregunta es, ¿la comunicación surge por el uso tal cual me lo dijo mi patrón, decirle a nuestra empleada que la tenés que echar porque es fea? ¿O esta es, la empresa va a decir, no, nosotros dijimos que íbamos a no renovar el vínculo, comunicarle de que no va a seguir porque vos sos el encargado de la sala, y esta persona le agregó el ingrediente este? Y entonces, en el caso claramente la persona tenía potestad para tomar esta decisión. Estaba avalado por la empresa para tomar decisiones de esta naturaleza y tomó y comunicó la decisión. A ver si me explico, si la sanción por discriminación va para la empresa y para quien comunicó, o solamente para quien comunicó. No, la sanción por discriminación, que vamos a tener una sanción económica, es decir, va a tener que pagar los daños, la empresa va a ser responsable tanto por la parte laboral como por esta parte extra patrimonial, adicional, como decíamos, en virtud de la discriminación. El que comunicó en este caso, que fue aparentemente, tomó la decisión más allá de la posición de la empresa, no importa, la empresa debe responder lo mismo porque esta persona es su dependiente. Las empresas responden por sus dependientes, por sus empleados. También deberá responder, obviamente si es demandado, por aquellos rubros que están vinculados o por aquellas cuestiones que estén vinculadas al acto discriminatorio, porque evidentemente que la discriminación la planteó él como administrador de este local de venta de comida, de este restaurante, ¿sí? Entonces hay una conducta personal por la que se responde también, independientemente de que detrás de todo esto va a estar la empresa teniendo la obligación de pagar, ¿no? ¿Solamente este tipo de sanciones vinculadas a lo económico o pueden existir otras sanciones? Pueden haber responsabilidades penales, por ejemplo, si como parte de la discriminación se injuria, se calumnia, también deberá, y ahí ya la responsabilidad es personal. Es el que calumnia, el que injuria, el que va a tener que responder, ¿no? Y una publicidad terrible para el comercio, ¿no? Porque sí. En estos tiempos que vivimos es muy complicado, ¿no? Raro, ¿no? Se imaginan si ponemos esto en práctica en todos lados, qué pocos van a quedar, ¿eh? Qué pocos van a quedar. Nosotros estamos afuera, seguro, estamos liquidados. Bueno, es uno de los riesgos esto, ¿no? De que muchas veces temas que son cruciales, tipo se banalizan de alguna manera, y por otro lado lo que uno llama también es a la razonabilidad y a la prudencia, digamos, porque tampoco uno puede, como emprendedor, por ejemplo, como empresario, no puede andar por la vida con temor a todas las cosas, ¿no? Por eso es importante que hayan reglas claras respecto de qué puede hacer cada una de las partes, y sobre todo que las partes recíprocamente conozcan esto, ¿no? Y usted recién decía, doctor, una de las cuestiones centrales que se enmarcan en estos tiempos difíciles que vivimos y las cargas tan complicadas que van sobre el hombro del emprendedor. Entonces uno toma muchos recaudos, tiene muchos miedos, y por eso también hemos observado de que no crece el nivel de empleo en el país, ¿no? O sea, la gente... Y viene a colación, bueno, toda la carga que recibe el empleador, en términos tributarios, aportes y demás. Entonces, bueno, a ver, yo creo que son todas manifestaciones de una sociedad y de un país que está en una crisis donde cada uno en su posición encuentra justificativos para las decisiones que toma, pero que no podemos dejar de considerar que la Constitución y la ley son el marco en el que tendríamos que manejarnos, ¿no? El doctor José María González, el doctor Carlos Maciel, integrantes del equipo de trabajo de Legal NEA, nos visitaron en este día viernes. Buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Nos vamos a la